Vamos a hacer algunas pequeñas reflexiones sobre uno de los temas tal vez más apasionantes del derecho, que es el tema de la interpretación. Y como la idea es llevarlo al derecho constitucional, vamos a centrarlo en el tema de cómo interpretar el derecho constitucional. Pero lo primero que vamos a aclarar es que esto sirve para cualquier rama del derecho, porque la verdadera provocación del derecho es precisamente cómo interpretar el derecho. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de interpretar? Porque esta es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Y fíjense, vamos al sentido de lo que dice una norma jurídica. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué ha sido creada? Eso es desentrañar, y fíjense el término desentrañar, que es sacar la entraña, ver realmente adentro de la norma qué es lo que hay. ¿Para qué sirve esa norma? ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que quiere hacer? La segunda pregunta que nos tenemos que hacer es ¿quién interpreta? Porque otro mito es que el intérprete del derecho es el juez, que es seguramente lo que contestaría cualquier persona común de la calle. Si le preguntáramos quién interpreta el derecho, nos diría los jueces, los abogados. También esto es un mito, porque el intérprete es cualquier persona. Es más, yo diría que el primer objetivo, el primer intérprete es la persona común, porque las leyes están hechas para ellos, para la gente común. De manera que cuando hay una dificultad en entender el sentido de esa norma, nos encontramos en un verdadero problema, porque realmente el destinatario de las normas jurídicas, ¿quién es? El ciudadano, aquel que tiene que cumplirlas, aquel que debe hacer lo que la ley dice o no hacer lo que la ley le prohíbe. De manera que planteado esto como para disparar con el tema, tenemos en cuenta dos cosas. Una, ¿qué es interpretar? Vamos a ver cómo hacer ese trabajo de interpretación, cómo ver el verdadero sentido de la norma. Y por otro lado, ¿quién lo va a hacer? Teniendo en cuenta como un planteo desde ya que quien va a interpretar es cualquiera. Y si es cierto, finalmente, ante el conflicto, ahí sí, el juez, el que va a dar la última palabra, y esa interpretación, bueno, es la interpretación definitiva. Pero lo que ustedes irán viendo a través de lo que digo es que parecería que la interpretación tiene bastantes variantes, que no hay una sola interpretación. Y esto también me parece que podemos visualizarlo en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque el derecho se mueve necesariamente en tres planos. Y todo el derecho, aunque nosotros pretendemos hablar del derecho constitucional, del derecho público, es decir, ¿qué pasa cuando la Constitución dice que hay una determinada conducta, una determinada institución, una determinada estructura, y esa estructura en la realidad no funciona? Pero lo que vamos a hablar de interpretación nos va a permitir movernos con cualquier ámbito del derecho. Fíjense ustedes, siempre que hablamos del derecho pensamos en la norma y en general escrita, aunque sabemos que la norma puede ser una norma consuetudinaria, la llamamos, que viene de la costumbre, que hacemos eso porque estamos acostumbrados, pero no está escrita en ningún lugar. Pero la regla es, la norma está escrita. ¿Y esa norma escrita es única? ¿Todos la entendemos igual? No, porque lo cierto es que la norma tiene un principal problema, que es la lengua. La lengua tiene términos que son vagos, que son ambiguos. Y la vaguedad, la ambigüedad, que significa no demasiada certeza sobre lo que está significando, también nos provoca un problema de interpretación. Es decir, no siempre va a estar claro en la ley qué es lo que la ley quiere. Entonces, si la norma jurídica nos dice el presidente dura 4 años y puede ser reelegido por 4 años más, parecería que la norma es muy clara y que no hay ninguna duda. ¿Qué podríamos interpretar? Sin embargo, recordemos que nuestra propia Constitución tiene una cláusula transitoria que decía en el momento en que esa Constitución se dictó: el presidente que está en ejercicio en este momento se considerará que este es su primer mandato, con lo cual solo le queda un mandato más de 4 años. Cláusula transitoria que también parecía clara. Sin embargo, ustedes recordarán que hubo ríos de escritura y de trabajos periodísticos, académicos, viendo si podía el presidente ser reelegido, quien estaba en ejercicio de la presidencia en aquel momento. ¿Por qué? Porque como la Constitución decía 2 periodos, pueden ser 2 periodos seguidos,
se llegó a discutirse si quien estaba en ejercicio de la presidencia en aquel momento podía optar por esos 2 periodos seguidos. Si tuviera que analizarlo personalmente, diría, señores, hay una cláusula que dice, el presidente que está en ejercicio ya cumplió un periodo, podría tener uno más. Sin embargo, esto fue motivo de discusión. Y podríamos mencionar 1000 artículos de la Constitución, que es la norma fundamental, donde hay posibilidad de interpretar, es decir, de buscar algún sentido distinto. Primera conclusión, el derecho escrito, la Constitución escrita, no es tan clara como para que todos pensemos exactamente lo mismo. Es decir, las palabras tienen cierta amplitud, cierta vaguedad, como decimos, cierta ambigüedad, que nos lleva a que pueda haber diversas interpretaciones. Vuelvo a lo que decíamos del intérprete. Interpreta quien está ejerciendo la presidencia, interpretan sus asesores, interpretan los legisladores, y si hay un conflicto jurídico, finalmente va a interpretar un juez. Y aquí va a ser la Corte Suprema. Pero lo cierto es que fíjense en el camino cómo las instituciones se van desarrollando en la vida con distintas visualizaciones de lo que la letra quiere decir. Lo voy a reducir al derecho constitucional. Lo blanco no es blanco para todos, lo negro no es negro para todos. Hay matices, aun cuando la letra parecería bastante clara. Y ese es el plano de la norma. Yo diría donde nos sentimos firmes en el derecho, donde decimos claramente la Constitución dice esto, esta es la Constitución, y entonces todos marchamos por este camino, pero ya vemos que no es así. Segundo plano, la realidad. La realidad también forma parte de la interpretación del derecho. ¿Por qué? Porque la realidad es el transcurrir, es lo que en la vida social sucede, es cómo nos comportamos los seres humanos. Y ahí viene la pregunta, ¿siempre nos comportamos de acuerdo a lo que la norma escrita dice? Definitivamente no. ¿Por qué? Porque la sociedad responde a los mandatos normativos de distintas maneras, según las épocas, según los tiempos, según las crisis. Y eso también significa que la propia Constitución como texto más o menos parecía que era claro, cuando lo voy a aplicar a la realidad, también la realidad se mueve. Y pensemos, la realidad son seres humanos, todos distintos. El hecho social es un hecho inmanejable desde la norma jurídica. A veces el comportamiento de la sociedad va de acuerdo con la norma, pero a veces el comportamiento de la sociedad va totalmente fuera de la norma. Y quiero aclarar algo, o porque se la quiere violar directamente, con lo que hay un acto de voluntad, o porque no se la entiende. Y entonces la sociedad se comporta de una manera totalmente discordante con lo que dice la norma jurídica. Segundo plano, entonces, la realidad. Fíjense cómo se nos va complicando el problema de la interpretación. La norma decía A, la realidad ya no es A, la realidad es algo distinto, algo que se mueve. Y quiero insistir, las normas son imperativos de conducta. La norma dice hay que hacer esto o no hay que hacerlo. Pero la realidad, la vida, lo que llamamos el ser, es dinámica. Y esa dinámica no siempre está de acuerdo con lo que la norma muy prolijita pretendió plantear. Y por si esto fuera complicado, nos queda un plano más, que es el plano de la valoración, lo que se llama el plano axiológico. Inevitable en el análisis del derecho, a nuestro modo de ver, por supuesto, e inevitable cuando voy a interpretar una norma jurídica. ¿Por qué? Primero, porque las normas jurídicas también tienen una valoración. La norma no es un acto pelado, una letra despojada de trascendencia de lo que sucede en una determinada sociedad. Y eso significa que la letra de la Constitución o de una ley, porque recordemos que esto es para interpretar el derecho, responde a un determinado tiempo, a una determinada realidad que quiso poner eso en la Constitución. Ahora, esa letra, que ya vimos que volcada a la realidad puede tener muchas variaciones, también va a receptar lo que una sociedad en un determinado momento siente como bueno o como malo. Y eso también es algo que está muy presente en el derecho. Fíjense ustedes, yo voy a dar un ejemplo que no es del derecho constitucional, pero que es de nuestra vida cotidiana. Los hijos cuyos padres no están casados legalmente, ¿tienen los mismos derechos que los hijos cuyos padres están casados civilmente, legalmente? La respuesta es sí, obviamente.
Obviamente, ¿cuándo? Ahora. Porque durante mucho tiempo los hijos nacidos fuera de un matrimonio legal, es decir, de una unión de hecho, tenían derechos distintos a los hijos nacidos dentro del matrimonio. Y a veces no tenían ninguno. Por ejemplo, cuando se redactó el Código Civil, un hijo llamado extramatrimonial no tenía ningún derecho. Hoy esto nos suena como una cosa increíble. ¿Cómo puede ser? Porque evidentemente en aquel momento algo incidió en la norma jurídica para no pensar que los seres humanos tienen los mismos derechos, estén sus padres casados o no. ¿Qué fue lo que incidió? Y aquí salto al tercer nivel, que es el nivel valorativo. La sociedad en un determinado momento y las personas, nosotros, nos movemos con criterios que tienen que ver con nuestra propia subjetividad. La religión a la que pertenecemos, que nos da mandatos de comportamiento, la ética personal, la moral, la cultura a la que pertenecemos, la educación que hemos tenido, la ideología política. Fíjense, todos indicativos que tienen que ver con algo que todas las personas tenemos parecido o absolutamente distinto. Y yo los invito, si nos juntamos 10 aquí y preguntamos, bueno, ¿este derecho les parece bien que se reconozca a todas las personas? Vamos a tener variantes. Y vamos a tener variantes porque habrá un grupo que definitivamente nos diga sí, un grupo que definitivamente nos diga no, y un grupo intermedio que varía y se acerca a una posición u otra. Vamos a un ejemplo de derecho constitucional, el sufragio. El sufragio es universal, es para todas las personas igual. Cada persona tiene un voto y vale ese voto lo mismo, cualquiera sea la posición social, la ideología, la religión, el pensamiento de una persona u otra. La respuesta sería sí. Pero esa respuesta, ¿en cuál de los tres planos está? En el de la norma jurídica. Porque la Constitución dice que todas las personas tienen derecho al sufragio y ese sufragio es igualitario y es universal. Votan los hombres, votan las mujeres, los que económicamente están han sido más beneficiados, los que no, los pobres, los ricos, hasta los presos, los detenidos, los procesados, votan. Esa es la ley hoy, eso dice la Constitución. ¿Siempre fue así esto? No. ¿Las mujeres votaban? No. En aquel momento en el que la ley electoral decía que solo votaban los hombres, ¿qué fue lo que incidió? La valoración. Las mujeres no votan. ¿Por qué? Podríamos hacer toda una clase para explicar por qué en aquel momento se pensó que las mujeres no votaban. Pero fíjense ustedes, en algún momento la norma estableció que el derecho al sufragio era solo para los hombres. ¿Qué fue lo que incidió? La valoración de una sociedad que en un determinado momento entendía el sufragio es solo para los hombres. Y hoy, cuando decimos votan las mujeres, los hombres, los ricos, los pobres, los enfermos, los que no lo están, los detenidos y los no detenidos. Eso es porque la norma jurídica está volcando algo que la sociedad cree que es valioso, que es bueno. Entonces vuelvo al plano. El plano de lo valorativo es un plano de una enorme subjetividad. Ahora, esa subjetividad que es personal, que cada uno de nosotros la tiene distinta o igual al otro, ¿está en la norma jurídica, en la letra escrita? Definitivamente sí. Por eso las normas jurídicas pasan de moda, por así decirlo. Porque la valoración de una sociedad cambia el criterio de lo que era valioso en la norma jurídica. Entonces, fíjense ustedes, si cerramos un poco el círculo, es bastante complicado y yo diría restringido analizar el derecho solo desde la norma, solo desde la realidad o solo desde la valoración. ¿Por qué? Porque puedo hacerlo, por supuesto, y yo puedo centrarme en la norma jurídica, y acá leería la Constitución y la leeríamos con ustedes y diríamos el artículo tal y tal dice tal y cual cosa. Y también podríamos analizar el comportamiento de la sociedad, un análisis meramente sociológico. Doy ideas. La sociedad argentina respeta la Constitución, la respeta con forzamiento, la respeta porque considera que hay que respetarla. Tenemos nuestra Constitución permanentemente en la boca para decir hay que respetarla. Eso sería un análisis sociológico. Me atrevo a decir que nos daría bastante deficiente, porque tenemos una sociedad bastante anómica, bastante
como que siempre está tratando de violar la norma, cualquiera, y también la Constitución, lo sabemos. ¿Y podríamos hacer un análisis solo desde lo valorativo? También. Solamente si es bueno o malo tener esta Constitución, tener esta norma. Pero un poco cerrando, un poco el desafío que tiene el intérprete. El intérprete si es un jurista, el intérprete si es un juez, el intérprete si es un abogado, si es un legislador, y el intérprete si es el señor, la señora que caminan por la calle, que son tan valiosos como el juez de la Corte Suprema. La pregunta es, ¿cómo vemos el derecho? ¿Y yo puedo pararme individualmente en esos tres sectores o visualizar que las dificultades de verdad que tiene el derecho para ser cumplido es porque no puedo escindirme de ninguna de las tres? No me alcanza con la ley, no me alcanza con el comportamiento, no me alcanza con la valoración. Es decir, los tres elementos están jugando y necesito hacer ese análisis para darme cuenta de verdad si tengo, y quiero cerrar con el tema de la Constitución, que es nuestro tema, la Constitución que este Estado, este país, esta sociedad, este momento quiere, merece, o si hay que hacer una reforma constitucional. Es decir, ahí es donde entra la discusión de las reformas. ¿La reforma es simplemente porque hay que hacer un cambio político o la reforma es porque la sociedad ya no resiste esta Constitución y hay que cambiar alguna cosa? Pero yo para decir si hay que cambiar o no cambiar, necesariamente me voy a tener que ir al tercer plano. ¿Qué cuál es? Lo valorativo. ¿Es bueno que cambiemos la Constitución? ¿Es bueno que lo hagamos ahora? Fíjense que ahí entra lo ideológico, lo valorativo, lo moral, lo ético, lo que cada persona quiera aplicarle. Bueno, es un acercamiento al tema que, insisto, tal vez es el más provocador del derecho porque es el que más aristas tiene.